Estimados hermanos, es necesario hablar sobre toda la perversidad que ejercen los voraces banqueros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal de Estados Unidos y un gran número de empresas transnacionales que trabajan en muchos casos en complicidad con los susodichos voraces banqueros. Debes tomar en cuenta, que es el creador de este vídeo el que te está diciendo que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional y que la Reserva Federal de Estados Unidos, son instituciones perversas, mentirosas y corruptas. El creador de este vídeo es un simple ciudadano salvadoreño como tú y tus amigos y familiares, que nació en El Salvador y que tuvo que emigrar al exterior hace tiempo, que ha estudiado un poco y ha investigado para hacer este documental y que lo está compartiendo contigo y todos los que quieran verlo. Estimados hermanos, deben tomar en cuenta que son muchas pero muchas personas alrededor del mundo, que en definitiva tienen mucha autoridad, tienen argumentos muy sólidos y mucho criterio para decirte que estas perversas instituciones del Banco Mundial, Fondo Monetario y la Reserva Federal de Estados Unidos, son unos grandes lobos rapaces, sicarios económicos que están vestidos con las ropas de la democracia, se disfrazan de instituciones que quieren ayudar a la humanidad y lejos de eso, con sus acciones promueven la pobreza y el endeudamiento a escala planetaria, en favor de pequeños grupos de élites que son dueños de casi toda la riqueza del mundo. Lo dicen muchos presidentes de países sudamericanos como los respetables presidentes de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Argentina, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, y algunos otros jefes de Estado de otros continentes. También lo afirman personas muy respetables como el Premio Nobel de la Paz de 1980, es decir el argentino Adolfo Pérez Esquivel, que abiertamente ha externado su opinión en contra de estas perversas entidades. No debemos olvidar que también honorables periodistas y escritores como John Pilger y Walter Martínez, también se han expresado en contra de esta perversa gentes del Banco Mundial y del FMI. Cineastas independientes e investigadores como Michael Moore y Alex Jones, son personas muy preparadas e inteligentes que han producido muchos documentales y también están en contra de estos organismos internacionales voraces que empobrecen y endeudan a la humanidad, sumergiéndola en miseria y subdesarrollo. Si nos recordamos, Michael Moore era ya un famoso cineasta independiente, que se volvió aún más famoso cuando produjo su excelente documental Fahrenheit 9/11, donde se expone el autoatentado de las Torres Gemelas de Nueva York, para que luego el criminal George W. Bush, Donald Rumsfeld, su fiscal Ashcroft y otros personajes oscuros de la política interna de Estados Unidos y de corporaciones y de agentes del Mossad de Israel, tuvieran la excusa perfecta para invadir Irak y Afganistán y robar su petróleo y hacer un saqueo de sus otros recursos. También se ha expresado en contra del Banco Mundial y del FMI, el escritor John Perkins, quien se hizo famoso por su libro Confesiones de un sicario económico, donde expone los métodos usados por las élites para robar los recursos económicos de los países a los que ellos eligen como blancos para invadirlos o saquearlos. No olvidemos también al célebre lingüista y escritor, Noam Chomsky, que ha escrito cantidad de libros y artículos, donde expresa claramente su oposición a estas gentes voraces del Banco Mundial, del FMI y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, si hasta grandes empresarios como Foster Gamble, uno de los dueños de las famosas empresas Procter & Gamble, se han expresado abiertamente y sin tapujos, sobre las perversas intenciones de esta malvada gente de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En su documental Trade, el señor Foster Gamble, expone muy bien este y otros temas. También otras producciones independientes como Catastroika y Zeitgeist Addendum, también exponen muchas denuncias en contra de estos organismos financieros internacionales. Veamos algunas de las principales declaraciones de personas importantes en contra del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta es una feliz o infeliz coincidencia, no lo sé, porque van a decir que estamos imitando a un país hermano como Venezuela. Pero el día jueves se pagaron los últimos 40 millones que le demos al Fondo Monetario Internacional y no queremos saber más de esa burocracia internacional. ¿Ah?
Perdón, son 9 millones, no 40 millones. Y sobre el Banco Mundial, no estamos endeudándonos más con el Banco Mundial. Nuestra idea es ir disminuyendo el nivel de endeudamiento para dejar de depender de esa institución que también creemos que ha sido nefasta para el país. No solo eso, seguimos investigando el porqué. Cuando yo fui ministro de Economía, como un chantaje por haber reformado la ley del FEIRE, nos retuvieron 100 millones que ya nos habían otorgado, aprobado. De no darnos explicaciones satisfactorias, repito lo que dije en campaña. Ahora dirán que por el triunfo que estoy diciendo esto. Cojan las grabaciones de campaña, repito, expulsaremos al representante del Banco Mundial del país porque nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. Auxilios del Banco Mundial, Venezuela teniendo tanta riqueza. Pero las riquezas nuestras se las llevaban como un gran vampiro que teníamos ahí, comenzando por la riqueza petrolera. El Banco Central no era independiente, dependía del Fondo Monetario. Las políticas económicas del gobierno las dictaban en el Fondo Monetario Internacional. Si es que conmigo trataron de hacerlo, yo fui una vez a la sede del Fondo Monetario, más nunca me invitaron, por supuesto, por lo que les dije. Yo fui al Banco Mundial. Igual, Venezuela está resuelta a ser independiente. Y hoy nosotros no dependemos, pero ni para un centavo de auxilio, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún poder extranjero. Quienes venían aquí era a imponer condiciones, a imponer leyes, a imponer políticas, la privatización, por ejemplo, de PDVSA. Eso estaba listo. Y eso lo tienen en los planes, los escuálidos, esto. Lo que pasa es que no lo dicen. Porque es mejor gobernar sin Estados Unidos y sin Fondo Monetario Internacional. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional también es el instrumento económico y financiero de Estados Unidos, del imperio, del capitalismo. 2006. Antes, 2005. ¿Cuánto eran los ingresos económicos del petróleo, del gas, hasta el 2005? 2005, en los últimos 4 años eran 2.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto es? 8.000 millones de dólares. Nos liberamos del imperio del fondo, como ha crecido nuestra economía. La inversión pública de 2005, el 70% era de cooperación y de créditos internacionales, el 30% de nuestra plata. Ahora es todo lo contrario. El 70% con nuestra plata, el 30% sigue siendo de cooperación internacional y de créditos especialmente. Sin Estados Unidos. ¿Qué hacía Fondo Monetario Internacional? Privatizas tus refinerías, te vamos a dar créditos de 30 millones de dólares. Ese condicionamiento ha terminado. Las reservas internacionales, 2005, 1.700 millones de dólares, 2009, casi 8.700 millones de dólares. Sin Estados Unidos y sin Fondo Monetario Internacional estamos mejor. En todos los aspectos, especialmente económicos. Estos son los datos que tenemos. En tema de comercio, exportaciones. Antes siempre con negativo, es decir, más se importaban y poco se exportaban. Ahora siempre con positivo, no tengo los datos en este momento. Ha crecido tremendamente. Los ahorros, los depósitos en los bancos, sí han crecido tremendamente. Antes no había nada. Por eso yo reclamaba al sector financiero: ¿por qué usted no me proclama? Porque usted también se ha beneficiado mejor que cualquier compañero campesino o obrero. Se clavaba su proclamación del sector financiero. Estos son los datos. Todos los datos demuestran, sin Estados Unidos, sus gobiernos que imponen políticas, y el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, fondo especialmente, mejores. Recordará usted, compañero, seguramente estaba estudiante, creo que es muy jovenzuela. El 2003 era, ¿no? O 2002. 2003, la masacre aquí en Palacio, aquí en La Murillo. Febrero de 2003. ¿Qué dijo Estados Unidos mediante el Fondo Monetario Internacional? Dijo, ¿no? Impuestazo o gasolinazo para bajar el déficit fiscal, para bajar, no para terminar, ¿no? Ahora no hay impuestazo ni gasolinazo y tenemos superávit
Desde el año 1940 hasta el 2005, siempre con déficit fiscal. 2006, 2009, con superávit y con bonos y con rentas. Compañera, ¿cómo no va a escuchar? Va a ver esto. Unitel, ¿cómo no va a ver? Solo ustedes se dedican a mirarme, no estoy durmiendo, no, el presidente se durmió en la misa, para eso Unitel. Usted no, Unitel no, usted la periodista. ¿No? Pero esos son los datos. Y todos los datos, resultados en 4 años de gobierno, demuestran que estamos mejor sin Estados Unidos. Yo digo, es deseable la participación de Estados Unidos, pero no es definitivo. Muchas gracias. Y en países donde hay tantos recursos naturales, especialmente relacionados a temas energéticos, ahí preparan intervenciones cuando sus presidentes, cuando sus gobiernos, cuando los pueblos no son procapitalistas ni proimperialistas. Después, de acá se habla de una paz duradera. ¿Cómo puede haber una paz duradera con bases militares norteamericanas? ¿Cómo puede haber paz duradera con intervenciones militares? Señor presidente de la Asamblea, siento que nuestras Naciones Unidas están sometidos al Consejo de Seguridad, están subordinados al Consejo de Seguridad. ¿Para qué sirve estas Naciones Unidas? Si aquí un grupo de países deciden intervenciones, matanzas, ¿será Consejo de Seguridad para quiénes? Consejo de Seguridad para presidentes, para gobiernos o pueblos proimperialistas o procapitalistas. Pero es un Consejo de Inseguridad para presidentes, pueblos o gobiernos que buscan la liberación, no solamente la liberación social ni cultural, sino la liberación económica, la recuperación de sus recursos naturales. Estas son nuestras profundas diferencias de presidentes de gobiernos de los distintos continentes que participamos en este foro de las Naciones Unidas. Situación podría describirse respecto de la otra gran crisis que aparentemente de carácter económico sacude al mundo. En el año 2008, cuando nos tocó concurrir a esta asamblea, se desplomaba Lehman Brothers y una crisis que parecía causada porque había pobres que no podían pagar hipotecas. La famosa crisis de la subprime hoy ha terminado en algo más que una crisis de los pobres que no pueden pagar sus hipotecas, y se ha corrido finalmente el velo y se ha descubierto, o por lo menos ha quedado expuesto ante la luz pública, que ha sido precisamente la administración financiera de capitales sin ningún tipo de regulación, no ya en beneficios de los sectores más empobrecidos, sino de los sectores más ricos de la sociedad, los causantes de esto que ya es una crisis global. En Europa, la crisis de la eurozona, que no es más que la crisis de las deudas soberanas, países que deben más que su PBI, familias endeudadas más allá de sus posibilidades y por 20 o los próximos 30 años. En estos mismos momentos que estamos aquí, se está produciendo en España una represión contra indignados que reclaman la renuncia del gobierno por los programas de ajuste que se están aplicando, recetas ortodoxas, las mismas que se vienen aplicando desde hace décadas infructuosamente. Y quiero decirles que cuando hablamos de esto, no hablamos desde lo empírico. Cuando hablamos de esto en la República Argentina, lo hacemos desde el conocimiento profundo de haber sido una suerte de conejillo de indias de las políticas neoliberales, productos del consenso de Washington, que traspusieron
las fronteras de toda la década de los 90 y que finalmente implosionaron en el país en el año 2001 cuando se produjo el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria. Argentina llegó a deber el 160% de su Producto Bruto, producto de políticas de endeudamiento, producto de políticas de desindustrialización, producto de políticas de ajuste permanente en el consumo que uno ve aplicar ahora casi metódica y ferozmente sobre los países que hoy, como España, como Grecia, como Portugal y como todos otros tantos, están poniendo en peligro la eurozona. Poner en peligro la eurozona es algo más que poner en peligro una región económica. Es poner en peligro también la estabilidad misma del sistema financiero internacional. Debemos recordar que si bien el 60% o 65% de las reservas internacionales de los distintos países están depositadas en sus bancos centrales en dólares, hay no menos de un 24% de reservas de los distintos bancos centrales depositadas en euros. También, es bueno decirlo, es necesario un replanteo por parte de lo que significa una guerra comercial que se ha desatado entre los distintos países a partir de políticas que unos denuncian como proteccionistas y que solamente constituyen políticas de defensa de nuestras sociedades, de nuestros trabajadores y de nuestros empresarios frente a las economías de los países desarrollados, que han sido en definitiva las causantes de las crisis que hoy estamos viviendo y que se intenta transferir. Yo siempre me pregunto algo: si cualquier país de los nuestros tuviera un déficit de la cuenta corriente, como tiene, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, sería un país al que seguramente habrían censurado, seguramente sería un país al que hubieran criticado. Pero claro, al ser moneda de reserva, al hacerse el 85% de las transacciones comerciales del mundo en dólares, al ser el país que emite la moneda de reserva por excelencia, queda totalmente separado de toda recomendación o de todo ajuste explicitado por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Por otra parte, y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional. En cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos. En efecto, la FIFA organiza cada 4 años el Mundial de Fútbol, el próximo será en la República Federativa del Brasil y seguramente será un éxito. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia, que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. ¿Cuáles son los controles? ¿A quiénes controlan? ¿Y por qué se controlan a unos y a otros no?
Estas son algunas de las cosas que nos planteamos hoy aquí frente a ustedes. ¿Por qué es necesario una reformulación? Lo venimos diciendo desde el año 2003, en que el presidente Kirchner por primera vez vino aquí y sostuvo frente a una Argentina devastada por la crisis, con índices de pobreza y de indigencia nunca vistos. 25% de los argentinos no tenían trabajo. Se habían quedado con sus ahorros en dólares, en pesos, en rupias, en libras, en lo que venía. No tenían nada. Vino aquí y dijo, denos una oportunidad para crecer, porque las sociedades para poder pagar sus deudas tienen que crecer. Los muertos no pagan sus deudas. Esta fue la frase de aquel argentino que no se equivocó y que en el año 2013, a partir de las políticas que pudo aplicar y sin acceder, inclusive hasta el día de la fecha, al mercado de capitales, Argentina ha reestructurado el 94% de su deuda soberana y viene pagando rigurosa y regularmente cada uno de sus vencimientos desde el año 2005 a la fecha. Y lo vamos a seguir haciendo, porque privilegiamos políticas en las cuales la producción nacional, el valor agregado, la generación de trabajo, atender a los sectores más vulnerables a través de programas sociales que representan el 1.2 de nuestro PBI y que han sido definidos por hombres como Bernardo Klinsberg, como los programas de política social más importantes de Latinoamérica, nos han permitido un crecimiento que sin lugar a dudas es el más importante de los 200 años de historia que tiene la República Argentina. No venimos a dar lecciones a nadie porque